La práctica de la necromancia nos sabe hacer algo muy común gracias a todas las tradiciones que legamos de los antiguos semitas, pero muchos siglos antes que ellos se encontró evidencia de este arte en los sumerios. En el 12º y canto final de la epopeya de Gilgamesh vemos al héroe llorando por el fallecimiento de Enkidu. En el medio de su congoja, él derriba un árbol plantado por la diosa Inanna que servía de morada para una serpiente, un pájaro y un búho, que después los mitos hebreos convirtieron en Lilith. De las raíces y ramas sobrantes del árbol crea tronos, lechos e instrumentos musicales para apelar a los dioses Anunnaki y pide que traigan ante él el alma de su difunto camarada desde el mundo de la ultratumba. Pero una tras otra, las deidades Anunnakis afirmaron no tener el poder necesario para satisfacer tal petición. Entonces, Gilgamesh toma la decisión de ir hacia Nergal, el dios del inframundo. Descorre la puerta que cierra la cámara sepulcral y abre la tierra para que el espíritu de Enkidu, igual que un soplo de viento, pueda levantarse del suelo. El dios condescendió amablemente al pedido de la plegaria del héroe sumerio y descorrió la puerta que cerraba la cámara sepulcral y abrió la tierra e hizo que el espíritu de Enkidu se levantase del suelo al igual que el aliento del Céfiro. Enkidu sale por un agujero abierto en la tierra durante unos instantes. Gilgamesh conversa con el fantasma de su amigo evocado de esa manera desde las vastas profundidades del mundo subterráneo y recibe de él la revelación del estado luctuoso en que se hallan los moradores de ese mundo, porque en él triunfan los voraces gusanos y todas las cosas que se hallan cubiertas del polvo de la decadencia y la descomposición. El miedo a la muerte, convertido en los espíritus cultivados en total obsesión, gravitaba sobre todos los actos de la vida. La muerte significaba que el cuerpo material pereciese, ya que se cuenta que los gusanos devoran el cuerpo de Enkidu, pero una minúscula parte llamada Ilu subsistía y continuaba viviendo en el más allá, en una casa de la cual nunca se sale, que era concebida como una terrorífica mansión repleta de tinieblas y polvo, elemento del cual se alimenta el difunto. Cuando Gilgamesh le pregunta a Enkidu sobre las leyes que rigen ese mundo, este se niega a responderle para evitarle el llanto y evitarse a sí mismo la humillación. Sin embargo, lo sombrío del cuadro resulta aliviado en cierta medida por la información que el aparecido se digna conceder, referente al consuelo que significa para las almas de los guerreros muertos durante las batallas en los ritos funerales, y a la condición deplorable en que se encuentran en cambio aquellos cuyo cadáver ha sido abandonado insepulto, encenegado en el barro de los campos. Esta parte del relato es similar a los encuentros que ha tenido Odiseo con Aquiles en el mundo de los muertos, y para los que leyeron la Divina Comedia es exactamente lo mismo a cuando Virgilio le hace el tour a Dante por los inframundos, contándole quiénes están habitándolo, con la salvedad de que no había tortura en el primigenio mundo de los muertos. Todos los aspectos de la religiosidad del Antiguo Oriente se hallaban encaminados para poder afrontar el momento de la muerte, o en todo caso retrasarla. Para los sumerios, los dioses no castigaban o premiaban al hombre después de su muerte, sino que todo tenía lugar en la vida eterna, y en ese marco era donde los dioses se movían. Finalmente, Gilgamesh regresa a su palacio y organiza festejos, porque él representaba lo urbano y su amigo Enkidu lo natural. Este enfoque platónico sobre el retorno cíclico de las almas tiene su origen en Homero. Se ha argumentado la posibilidad de que Laedo hubiese escuchado la historia de Gilgamesh traída a las islas griegas a través del contacto comercial de los hititas, lidios, cananeos y asirios. Otra posibilidad improbable pero posible es que el rey babilónico Asurbanipal hubiese oído en Nínive recitar la Ilíada y la Odisea, por ende mandar a crear la epopeya de Gilgamesh en base a esto. De todas maneras, lo más seguro es que el héroe sumerio haya servido de prototipo junto al Odiseo rey de Ítaca para la construcción del Odiseo como personaje que se toma 10 años para regresar a Troya. En su epopeya, él tiene que cavar un hoyo, hacer alrededor libación a todos los muertos, sacrificar ovejas encima del agujero y dejar que corra su sangre en él. Al instante se congregan las débiles y sedientas almas de los fallecidos y tras haber bebido atragantadas la sangre, cuentan sus cuitas al héroe que se sienta al lado
lado del hoyo, teniendo en la mano la desenvainada espada y no permitiendo que las cabezas de los muertos se acerquen a su sangre. Los nigromantes no llevaban la práctica de llamar a las sombras de ultratumba en cualquier lugar indiscriminado. Se hacía en puntos definidos como pasos o aberturas por las cuales los espíritus podían ascender a nuestro mundo o regresar al suyo cuando se les convocaba o despedía. Estos lugares especiales eran llamados los oráculos de los muertos. El más conocido estaba en Aurnum, en la región de Tesprotia, donde el legendario músico Orfeo evocó el alma de su amada y perdida Eurídice porque no podía seguir viviendo sin su amor. Gilgamesh fabrica una especie de tambor y palillo para golpearlo, con la madera del árbol Hulupú, ambos llamados Puku y Miku. En algún momento caen al fondo de los infiernos a causa de las quejas de algunas doncellas. En esta parte hay bastantes lagunas en las tablillas. Lo que se entendió es que Gilgamesh ha intentado recuperarlos, pero en vano. Por lo tanto, ha ido a sentarse ante la puerta del mundo subterráneo y allí les pronuncia lamentaciones. Así lo tradujeron los primeros eruditos al estudiar las tablillas, pero en realidad, al igual que Orfeo, eran para evocar a su amado amigo Enkidu, porque la música melódica y armónica aún eran tan común en la antigua Mesopotamia. El ritmo era lo más romántico que los aedos podían colocar para ornamentar sus historias, sobre todo usarlos como herramientas musicales. Más adelante los griegos ya perfeccionaron los instrumentos armónicos gracias a los pitagóricos y sus cuentas, y con el arpa Orfeo conquista el paso del mundo al más allá. Ya para en pleno humanismo, la técnica de entonar se había perfeccionado. Dante no necesita más que un primer canto para abrir el agujero o pasadizo donde termina sumergiéndose en la selva oscura en busca de su amada Beatriz. Ritmo, armonía y melodía, de eso se compone la música, como dicen los grandes maestros, y con ella abrimos el pasadizo hacia cualquier lugar inimaginable. Por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo.